Buenas noches, profesor. En esta grabación eh, doy a conocer y doy a entender los mapas conceptuales que dice con respecto a los autores de esta semana, Buber y Fromm, y también corresponde al archivo de la videograbación solicitada también. Bueno, a continuación pasaré a compartir pantalla para mostrar los mapas conceptuales que realicé. Bueno, el primer mapa conceptual corresponde al texto de Buber, el eclipse de Dios. Bueno, aquí mi mapa conceptual se basa principalmente en Dios como categoría principal y como subcategorías la filosofía y la religión, que es parte de lo que abordaba el texto. También abordaba lo que era la religión con la realidad, pero la filosofía y la religión también me parecieron importantes como categorías para desmenuzar lo demás, que también la última categoría era el amor a Dios. Bueno, con respecto a esto, debemos decir de que la filosofía y la religión eh, tienen distintas concepciones con respecto a lo que es Dios. Para la filosofía tiene que ver más con lo absoluto, con una idea. Y, por lo tanto, ese absoluto y esa idea no tiene categoría de existencia, pues es una abstracción. Y esa abstracción finalmente, de acuerdo con los filósofos de la época y con lo que decía el texto, eh, llevaba a Dios o experimentaba a Dios solo en el dominio de la ficción. No lo experimentaba como una realidad existente. Existía solamente en, en la ficción, en la mente. Por lo tanto, ya no hay una concepción de Dios como ser existente que sí hubo en otra etapa de la filosofía, como en Platón. Bueno, y la religión también, con respecto a Dios, tiene una concepción diferente, pues se basa principalmente en una relación con el ser de Dios, y se manifiesta ese ser en lo concreto, en lo concreto. Y en lo concreto de la vida se ve como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, lo concreto, a diferencia de lo que dice la filosofía. Bueno, y con respecto a lo que dice la filosofía, eh, cuando de cierta manera se limita esa trascendencia de Dios, se produce un eclipse de Dios. Ese eclipse, bueno, el texto nos decía que un eclipse se produce entre el sol y nuestros ojos, pero no es algo que se produzca en el sol, sino que es algo que también tiene que ver más con nuestros ojos, y en este caso tiene que ver más con nosotros, que nosotros al rehusar la trascendencia de Dios, hacemos un eclipse y ya no lo podemos ver. Eso finalmente, y la noche pasa a ser como una noche oscura con respecto a Dios. En cambio, la religión sí plantea algo diferente, como dije recién, lo concreto como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Y eso también es ahí, en lo concreto, en ese encuentro, donde se experimenta el significado de la búsqueda de Dios. Y ese significado de la búsqueda de Dios eh, se hace o se realiza mediante el compromiso de la propia persona. Es mediante el esfuerzo de esta persona, mediante su vaciamiento, mediante su renuncia, muchas cosas que esta persona en esta búsqueda intensa, en ese deseo ardiente, puede ir hacia Dios y de cierta manera lo puede como encontrar. Como decía el texto de Nicolás de Cusa, eh, usaba la palabra Teodoro, veo y corro, aquí eh, es parecido. Es algo que realmente lleva a una renuncia y a una búsqueda ferviente. Y por el otro lado, lo que dice la filosofía con respecto a ello es que eh, cuando se habla de Dios o, o se habla de religión, eh, en filosofía se decía de que, claro, habían diferencias en cuanto a lo que era Dios con respecto a Platón y a lo que eran en la época de Buber, pero eh, Buber también plantea de que pese a que se manifestaba el carácter de Dios mm, de una manera más distinta a la época de Buber, sí había diferencias y delimitaciones claras en todas las épocas. Que, por ejemplo, la filosofía comienza su camino mediante la
búsqueda, ¿no? O mediante ir más allá de lo concreto, es decir, con el arte primario de la abstracción, lo cual siempre es un mirar hacia arriba. Y es hacia arriba, finalmente nos da la verdadera visión. Lo que le decía el texto es que la visión es muy importante y tiene un lugar de preeminencia con respecto a los sentidos en la filosofía. Y esa visión nos lleva a la contemplación. Esta contemplación es un ejemplo de la realidad o de la relación tú-ello, a diferencia de la realidad yo-tú con respecto a la religión. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Sin embargo, esto nos lleva también la filosofía, puede ser muy atendible a lo que dice con respecto a la religión, porque la filosofía lleva a la abstracción pura. Y esa abstracción pura finalmente nos lleva y nos permite no hacernos imágenes de Dios, dándonos un acercamiento apofático para poder iniciar esa búsqueda de Dios. Porque en nuestra búsqueda es posible que nos hagamos imágenes de Dios con respecto a lo que Dios es, pero mediante este acercamiento primario con la filosofía, para emprender la búsqueda es fundamental, pues nos lleva a darnos cuenta de que no hay imágenes que podamos hacerle a Dios. Y eso es relevante. Con respecto eh, a lo otro también es que finalmente Cohen, o no me acuerdo, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero él hablaba del amor a Dios. Y finalmente eh, lo que permite pasar a una relación desde la filosofía a la religión, a una relación entre más yo-tú, no con una idea, sino con una existencia, es el amor a Dios. El amor a Dios es lo que nos permite ir más allá de la idea, ir más allá de la conceptualización. Bueno, y hay otro acercamiento apofático aquí con respecto a que se dice que la religión debe ser una superación, una acción vital, y muchos otros aspectos que fueron relevantes para entender este texto. Pero con respecto a nuestra búsqueda de Dios, considero que la parte de abajo, lo que nos da la filosofía, no hacernos imágenes y el amor a Dios es fundamental para emprender esa búsqueda. Bueno, y con respecto al mapa conceptual de Fromm, del texto y seréis como dioses, o en un capítulo del texto y seréis como dioses, podemos ver muchos aspectos importantes. En primer lugar, habla acerca del concepto. El concepto, eh, cuando él dice está unido a la experiencia, tiene vida propia y es una realidad. Y cuando está alienado o separado de esa realidad, se transforma en un artefacto de la mente y se convierte finalmente en una ideología. Eso sucede principalmente, decía el autor, porque nuestra realidad nunca es completamente certera, siempre la tenemos fragmentada, difiere entre uno y otro momento, nunca es igual en momentos exactos, nunca es igual en momentos diferentes. Por lo tanto, esa realidad fragmentada que tenemos la buscamos sistematizar. Y ese sistematizar nos lleva a añadir muchas cosas y hacer una ideología. Eso se ve mucho decía el texto, en la ciencia, en la política y en muchas otras esferas del conocimiento, donde hacemos un sistema, pero añadiendo muchas cosas que en realidad no estaban en la realidad. Valga la redundancia. Y, y el tema de la ideología, decía el autor, es lo más común. Es lo más común que hagamos eso, que lleguemos a la ideología, que alienemos la realidad, y eso lleva finalmente, inevitablemente, a la idolatría. Y es aquí, en la idolatría, donde el hombre transmite sus pasiones y sus cualidades al ídolo, y ese ídolo en realidad representa el valor supremo del sistema de valores del hombre, que puede ser muchas cosas que son importantes y que el hombre ve como el fin supremo, el poder, el honor, la gloria, muchas cosas así importantes que forman parte también de los ídolos cuando lo vemos, eh, nos lleva finalmente a hacer ídolos mediante las ideologías. Y eso finalmente da paso a una adoración de esos ídolos, pero esa es una adoración parcial del mismo yo, una adoración parcial y reducida. Y
con respecto a Dios, se dice que para ir a Dios necesitamos el camino finalmente también es la realidad eh, mediante la unión a la experiencia. Bueno, y es el camino, es el camino que tenemos para aproximarnos al conocimiento de Dios. Y se nos decía en parte del texto que Dios no tenía nombre, que Dios le responde a Moisés, el Dios sin nombre, y alude a una realidad viviente, a un devenir, a un proceso viviente. No es un ídolo porque no está acabado, ni tiene fecha, o no tiene una estructura o una definición establecida en el tiempo y en el espacio. Y porque el ser de Dios no está completo, no es algo acabado. Como dije, es un proceso y un devenir. Y por lo tanto se transforma en un Dios viviente. Y nuestro conocimiento de Él, finalmente lo decía el texto, está basado en la negación a los ídolos. La negación a los ídolos nos lleva finalmente a aproximarnos a Dios o a nuestro reconocimiento de Él. Y el autor finalmente daba a entender de que eh, lo llevaba a otro plano más de trascendencia, de la libertad, que lleva a la trascendencia del ser humano y que era una experiencia religiosa en la cual podía ser teística y no teística, y una experiencia de apertura y de vaciamiento. Eso ahí vemos algo muy importante en la apofasis, que lo hemos visto en Juan de la Cruz, en Dioniso Areopagita y en muchos más, que el hombre está finalmente abierto, abierto eh, para vaciarse de sí y para poder finalmente llevar a otro ser humano, pero ya vacío de él, porque si no está vacío de él, ¿cómo? ¿Cómo podría finalmente abrirse al ser humano? ¿Cómo podría responder finalmente al mundo? Entonces lo que él hace es hacerse vacío, salir de su propia apetencia, desprenderse de su yo, que también lleva al descentramiento, y que eso finalmente pueda ser una experiencia en la cual el hombre permite también esa libertad. Y también otro acercamiento apopático muy importante era el, el, el tema del Dios sin nombre, que en realidad daba como una sensación de cercanía y lejanía, y que eso también nos daba a entender de que siempre estamos mediados por cuando buscamos a Dios también estamos mediados por nuestra experiencia, y que finalmente la experiencia de la persona, que también lo mencionaba. Bueno, y con eso finalizo esta grabación. Gracias.